En este video vamos a hacer un pequeño repaso de los ansiolíticos. Vamos a buscar las diapositivas. Los ansiolíticos tienen, corresponden a un grupo de fármacos que fueron creados luego de que Henry Laborit descubriera un psicofármaco que es la clorpromacina. La clorpromacina se sintetizó en 1956, fue el primer antipsicótico y que marcó prácticamente un antes y un después en la historia de la psiquiatría, puesto que antes los pacientes eran simplemente alojados en algún hospital psiquiátrico, se observaba la evolución, pero no había ningún tratamiento efectivo ni contundente que funcionara. Con la clorpromacina permitió que numerosos pacientes que estuvieron alojados por años y años pudieran volver a sus hogares. Lo que hicieron después los investigadores fue tomar la parte sedativa de la clorpromacina, desarrollando 2 años después el clordiazepóxido y posteriormente Sternbach lo que hace en el 63 es diseñar la primer benzodiazepina, el primer ansiolítico puro, que fue el diazepam. El diazepam es la droga madre de este grupo de fármacos. ¿Qué es lo que hacen todos los ansiolíticos? Actuar sobre la vía GABAérgica. Recordemos que nosotros tenemos en un 80% de nuestro cerebro, tenemos vías glutamatérgicas, excitatorias, y GABAérgicas, que son inhibitorias o sedativas. Se me ríe Leo Sterbach por haberme confundido. ¿Sobre qué actúan estas moléculas? Sobre los receptores GABA. Acá nosotros observamos un receptor que atraviesa la membrana bilipídica. Este receptor está constituido por una estructura de 5 pentámeros y en los cuales las benzodiazepinas se van a pegar entre las alfa y las gamma. La acción es siempre posináptica, por supuesto, y lo que hace es, al pegarse la molécula, se abre el canal, pasa un ion de cloro, cambiando la polaridad de la membrana y así disminuyendo la excitabilidad. Actúa como un modulador alostérico positivo, siempre de los receptores, como dijimos, GABA-A. Así como nosotros tenemos ese mecanismo de acción, hay una molécula que lo desplaza totalmente, que es el flumacenil, en el cual cuando estamos frente a pacientes que han tenido una ingesta excesiva de benzodiazepinas y demás, lo podemos utilizar como un antídoto. Ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de la farmacocinética de las benzodiazepinas, la forma de administración es variada. Todas las disponemos de manera oral. Con respecto a la vía sublingual, tenemos al clonazepam, al alprazolam y al lorazepam. Por lo tanto, para momentos de situaciones críticas, de estrés agudo, de alguna cuestión panicosa, etc., podemos utilizar. En forma parenteral disponemos el lorazepam y el diazepam. La absorción es relativamente rápida, son todas moléculas liposolubles, por lo que necesitamos transportadores proteicos. Esto es importante, ¿por qué? Porque ya vamos a ver que una de las contraindicaciones relativas tiene que ver con el estado nutricional del paciente.
Hay que recordar que, por supuesto, atraviesan la membrana hematoencefálica, pero además la placenta. La metabolización es hepática y la excreción es renal. Vos podés clasificar a las benzodiazepinas de dos maneras. Una es según su vida media. Esta es una clasificación relativa, pero nos puede dar cierta idea de qué moléculas podemos utilizar de acuerdo al paciente. ¿Cuáles vamos a tener nosotros mayor contacto? De las que tienen acción prolongada, el diazepam es la molécula que tiene una vida media más larga. Acá en este grupo también funciona el clonazepam, pero como hemos dicho en otros videos, es bastante relativo, puesto que la vida media puede llegar a ser incluso hasta de 6 horas dependiendo del paciente. Por supuesto que todo lo que vamos hablando acá depende de la velocidad de metabolización que tenga ese paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un fumador que es muy importante, va a tener una metabolización hepática mucho más alta, mucho más rápida, por lo tanto, esta vida media va a caer. Dentro de los de acción intermedia, vamos a disponer del alprazolam y del lorazepam. Estos se encuentran en prácticamente todos los medios. El bromazepam es una molécula mucho más suave que las otras, viene asociada incluso en algunos fármacos que se utilizan para algunos trastornos funcionales digestivos y demás. Y el flunitrazepam era una molécula que se utilizaba muchísimo hace varios años, sin embargo, por el importante poder adictivo que tenía, pasó a estar mucho más controlada y demás. Pero es un fármaco que para el sueño, por ejemplo, para pacientes que tienen sueños muy resistentes y demás, puede ser una opción. Este, por último, los fármacos que tienen que ver que tienen una vida media ultra corta, es decir, que duran muy poco su efecto, son los utilizados para precisamente la inducción del sueño y demás. De esta manera nosotros podemos evitar algún efecto resaca que puedan tener con las benzodiazepinas. La otra clasificación tiene que ver con la potencia. Esto desde el punto de vista práctico nos puede resultar más útil. ¿Por qué? Porque si yo tengo cuadros agudos muy importantes, voy a utilizar benzodiazepinas de alta potencia. ¿Cuáles son las que vamos a disponer en nuestro medio? Clonazepam, alprazolam, lorazepam. Como hemos dicho al principio, las tres las disponemos de manera sublingual y el lorazepam la disponemos en ampollas. Las moléculas que tienen una baja potencia son por ejemplo, el diazepam y el clordiazepóxido. Esto lo vamos a utilizar, por ejemplo, para cuadros de ansiedad generalizada, en lo cual la sintomatología es suave pero persistente. Entonces, si yo utilizo una molécula suave y de una vida media más larga, le va a resultar mucho más útil que no tomarlo cada 6 u 8 horas. Las acciones clínicas, todos van a tener un efecto ansiolítico, por supuesto, sin embargo, hay algunos que son más ansiolíticos que otros. En este cuadro vamos a ver las propiedades a la izquierda y la ubicación donde actúa específicamente cada molécula a la derecha. No son todas las benzodiazepinas iguales. Si bien en nuestro medio hay una molécula que se destaca sobre el resto en cuanto a la cantidad de prescripciones, que es el clonazepam, no necesariamente va a ser el más útil o el más efectivo para nuestros pacientes. Por lo tanto, tenemos que buscar la benzodiazepina de acuerdo a las características clínicas. Si yo quiero tener
por ejemplo, una acción anticonvulsiva, y yo me voy a inclinar más por un diazepam. Lo mismo que si busco una molécula miorrelajante. Por el contrario, si yo busco una molécula que tenga un efecto más sobre el sueño, puedo buscar un alprazolam o un flunitrazepam. Mientras que, y acá hay algo interesante, hay algunos estudios en los cuales se pueden utilizar las benzodiazepinas a altas dosis para provocar un efecto amnésico. ¿Esto qué quiere decir? Hay varios cuadros, entre ellos el estrés postraumático, en el cual la vivencia se fija de una manera significativa al punto de que eso no se puede borrar. Por lo tanto, yo puedo utilizar algunas moléculas para bloquear la fijación de ese recuerdo. En este caso se utilizan benzodiazepinas. El más utilizado es el clonazepam a muy altas dosis, pero todavía no hay protocolos para su utilización. Si bien lo vamos a ver después en los cuadros correspondientes, esto es un resumen de eh, la situación clínica y cuáles son las moléculas que más se utilizan. Como dijimos antes, si yo estoy frente a cuadros agudos, voy a utilizar fármacos de alta potencia, mientras que si tengo cuadros más suaves pero sostenidos, voy a utilizar fármacos de baja potencia. Tanto el pánico como las fobias, nosotros tenemos que actuar principalmente sobre amígdala, el cual nos va a regular los centros de miedo. Por lo tanto, el clonazepam y en segundo lugar el alprazolam son fármacos que se utilizan mucho. El estrés postraumático, utilizamos el clonazepam también por su impacto que tiene a nivel hipocampal y y sobre los recuerdos y a su vez, recuerden, los fármacos de alta potencia van a actuar muy bien cada vez que haya síntomas de activación. Para los trastornos psicosomáticos se pueden utilizar todos. No obstante, por ejemplo, el bromazepam es una buena opción porque actúa de una manera relativamente suave, no da el impacto ansiolítico sedante como tienen los otros, pero sí a nivel de órganos puede bajar esos niveles de ansiedad. Para el insomnio vamos a ver los inductores, es decir, aquellos que trabajan directamente sobre la arquitectura del sueño. Para cuadros de abstinencia, acá tenemos que tener cuidado, porque si bien se pueden utilizar las benzodiazepinas, nosotros, si estamos frente a un paciente que tiene un riesgo de quedar pegado a cualquier molécula, bueno, vamos a estar reemplazando una adicción por otra. Por lo tanto, no es la primera opción el utilizar benzodiazepinas en pacientes adictos. Cuando hay agitación psicomotriz podemos utilizar lorazepam o clonazepam y, como dijimos, para los cuadros convulsivos, el diazepam. Efectos secundarios. Por supuesto que nosotros vamos a tratar de buscar algún efecto terapéutico como la sedación, pero tenemos que encontrar la dosis adecuada para que no aparezca, por ejemplo, una hipersedación. ¿Mm? Los pacientes tienen como el temor y les van a decir, yo no quiero estar dopado, ¿sí? Entonces, hay que manejar muy bien la dosis. Es bastante frecuente que si uno utiliza una benzodiazepina a la noche para descansar y demás, aparezca al día siguiente algún efecto resaca, puede dar algunas cefaleas, visión borrosa, es raro el aumento de peso. De todas maneras, algo que sí está bastante probado tiene que ver con que el uso prolongado de benzodiazepinas te puede dar alteraciones en la memoria, sobre todo de tipo anterógrada.
La gran mayoría se resuelve suspendiendo las benzodiazepinas, pero es muy común que el paciente venga y te diga que está con algunos olvidos benignos. ¿Puede haber disminución de la agudeza mental? Por supuesto. ¿Puede haber alguna bradicinesia? Por supuesto. Siempre tenemos que tener cuidado con los ancianos, con las personas mayores o con algunos cuadros clínicos puntuales porque pueden ocasionar numerosos síntomas neurológicos. Hay efectos paradojales. Los efectos paradojales es cuando vos utilizás una dosis habitual de un fármaco y te aparece un efecto indeseable. Cuando son más frecuentes, cuando aparecen en niños, en viejos, por supuesto, por eso hay que tener cuidado, no siempre las benzodiazepinas son la primera opción para cuando los adultos mayores no pueden dormir. Recuerden que naturalmente la producción de melatonina tiende a disminuir en los adultos mayores, por lo tanto, la cantidad de horas de sueño también se va a ver acortada. Entonces, persona dice, bueno, yo quiero dormir más, uno tiene que forzar ese sueño, pero pueden aparecer en los adultos mayores tanto mucho efecto resaca como efectos paradojales. Puede haber algún efecto paradojal si tenemos lesiones en el sistema nervioso central, sea por traumatismo o sea por alguna alteración genética. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que si el paciente tiene alguna falla renal o alguna falla hepática, puede ocasionar este tipo de efectos. Los síntomas son sumamente variables. Generalmente lo que suelen comentarte es que están irritables, están muy tensos, pueden estar temblorosos, no pueden descansar, sienten como una inquietud interna muy molesta. Se resuelve simplemente cuando la benzodiazepina se elimina del organismo. Nosotros podemos forzarlo a través de una diuresis forzada. ¿Qué pasa cuando el paciente se va de vacaciones o llega un fin de semana y no tiene la medicación? Muy bien, la discontinuación de benzodiazepina se puede presentar de diferentes maneras. Vos podés tener algún efecto rebote. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los síntomas pueden ser parecidos a los que tenía inicialmente antes de tomar la benzodiazepina, pero con una severidad mayor. Esto comienza muy rápidamente, pero todo este tipo de cuadros ceden al volver a tomar la benzodiazepina. ¿Puede tener algún tipo de recaída? ¿Qué se considera recaída? Cuando la sintomatología y la severidad, es decir, el cuadro que aparece es similar a cuando nosotros hemos prescripto esa medicación. Y el síndrome de supresión, acá lo que aparecen son síntomas nuevos, con una intensidad variable. En este caso, nosotros tenemos que pensar si no ha tenido algún tipo de tolerancia a la medicación y ha quedado pegado a esa molécula. Las benzodiazepinas son de muy fácil acceso, lamentablemente, y es uno de los medios más utilizados para intentar suicidarse. ¿Qué pasa cuando llega un paciente con una sobreingesta de benzodiazepinas? Muy bien, dependiendo el tiempo que haya pasado, vamos a hacer primero un lavado gástrico y vamos a ponerle una vía para forzar su diuresis. No obstante, si nos encontramos que el paciente está comprometido desde el punto de vista neurológico, no responde y demás, entonces podemos utilizar el flumazenil. ¿Cómo se utiliza? Se dan
0,2 miligramos de una manera sumamente lenta, ¿sí? Es decir, en el transcurso de un minuto lo lo vamos colocando de manera intravenosa. Se espera, se esperan unos 2 minutos aproximadamente a ver si no hay respuesta. Si hay respuesta, listo, ya está. Si no hay respuesta, se puede hacer de la misma manera, pero en lugar de 2 se pone 0,3 miligramos. Interacciones, sumamente importante. Una de las interacciones más comunes y que muchas veces los pacientes lo preguntan, aunque no, no siempre lo cumplen, tiene que ver con el alcohol, ¿sí? Aumenta, por supuesto, los síntomas depresores. No obstante, fíjense que actúa con analgésicos, antibióticos, anticoagulantes, anticonvulsivos, anti bla, 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 prácticamente con todo lo que hay dando vueltas. Por lo tanto, no se trata simplemente de prescribir la benzodiazepina. Tenemos que hacer una muy buena historia farmacológica de ese paciente. ¿Hay algunas contraindicaciones? Sí. Recuerden que son fármacos depresores, depresores de la conciencia y depresores de la parte muscular, por lo tanto. Si nosotros vamos a estar frente a una intoxicación aguda de alcohol, pacientes comatosos o algún cuadro muscular significativo como una miastenia gravis, están absolutamente contraindicados. Cuando las contraindicaciones son relativas, por ejemplo, una apnea del sueño, recuerden que es un depresor respiratorio, ¿sí? Si nosotros tenemos una insuficiencia renal, hepatopatías, como dijimos, algún tipo de desnutrición, etcétera, tenemos que manejarlo con suma cautela. ¿Qué pasa con el embarazo y la lactancia? Son de categoría D. La mayoría de los autores lo que dicen es que si la toma no es sostenida, es decir, en forma puntual, se puede tomar alguna benzodiazepina, este, pero el problema es, ¿qué pasa si llega a pasar algo y el paciente puede decir, ay, no habrá sido porque tomé tal o cual cosa? Entonces, hay que valorar muy bien la instancia clínica para poder posteriormente explicarle al paciente, mire, si bien los estudios de los cuales disponemos puede indicar que existe algún tipo de riesgo, hay cuadros que ameritan ser medicados. No olvidemos que si nosotros tenemos una paciente que está sumamente estresada con los niveles de cortisol muy altos, eso va a impactar directamente en la maduración de las membranas celulares del feto. Vamos a tener un bebé seguramente hiperreactivo, vamos a tener un bebé con cierta predisposición a los cuadros ansiosos. Por lo tanto, eh, tenemos que poner todo en la balanza. Hay veces que nosotros podemos utilizar otras moléculas que no son benzodiazepinas para lograr una acción ansiolítica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que eh, sea por características del paciente, por la cronicidad del cuadro, yo puedo elegir, por ejemplo, el uso de algún antidepresivo. Hay antidepresivos que tienen un efecto ansiolítico agregado. Nosotros vamos a tener acá, en este caso, la ventaja de que los efectos secundarios en cuanto a esta depresión y demás van a ser mucho menores. No vamos a tener los efectos resaca, no vamos a tener las alteraciones cognitivas que te puede dar el uso de benzodiazepinas. A veces podemos utilizar también fármacos de la familia de los antipsicóticos con ciertos efectos sedativos cuando la ansiedad es sumamente alta. Hay algunos antiepilépticos que también podemos utilizar. Uno de los más utilizados es la pregabalina. La pregabalina es un fármaco
que se prescribe para los trastornos de ansiedad generalizada y para algunos síndromes sensitivos centrales, como por ejemplo la fibromialgia. ¿Hay ansiolíticos naturales? Sí, muchas veces las personas lo utilizan como primera opción y cuando ya vienen a la consulta es porque no han funcionado. Es decir, uno puede utilizar valeriana, pasiflora, tilo o algunos otros elementos. A veces puede ayudar, a veces puede colaborar. La mayoría de las veces cuando tenemos algún trastorno de ansiedad propiamente dicho, suele ser poco efectivo. Si el paciente viene con algún trastorno del sueño, podemos utilizar inductores, es decir, aquellos que lo que hacen es disparar, ¿m?, el sueño. Nosotros disponemos en nuestro mercado del solpidem, la sopiclona y la esopiclona. Todos tienen un efecto bastante similar. El solpidem, eh, tenemos la forma CR. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien no actúa rápido, la forma CR es un poco más sostenida, por lo tanto, para aquellos pacientes que te dicen, yo me duermo rápido, pero me despierto temprano, puede ser alguna alternativa. Si por X razón, sea porque le da resaca, porque no funciona, porque ya el cuerpo se acostumbró a esos fármacos, uno puede utilizar medicamentos de la familia de los melatoninérgicos, ¿sí? La melatonina uno lo puede administrar como un suplemento. Hay un fármaco de la familia de los antidepresivos, que es la agomelatina, que también actúa sobre esta vía y puede mejorar muchísimo la calidad del sueño. Por supuesto, para ampliar y profundizar lo que hemos conversado recién, dejamos la bibliografía de la cual pueden acceder. La guía de uso racional de psicofármacos la pueden obtener de forma gratuita desde internet y si no, la bibliografía en papel.